Ubicación. El antiguo Egipto estaba ubicado al noreste de África, limitando al norte con el Mediterráneo, al sur con el Nubia, al este con el Mar Rojo y al oeste con el desierto del Sahara. Origen. El origen de la civilización egipcia se tiene como antecedente alrededor del sexto milenio antes de Cristo, en donde grandes poblados que llegaban de todo el norte de África se agruparon en el valle del Nilo, teniendo así una gran agricultura organizada y grandes poblados. Esto termina con el inicio del Imperio egipcio, gracias a la unificación del faraón Nemes en el año 3100 a.C. Sociedad. La organización se daba en la civilización egipcia desde un punto de vista socioeconómico, en donde el lugar en donde nacía se desenvolvería toda su vida. El orden social se daba en base a una estructura piramidal, donde por encima de todos se situaba el faraón, que a su vez era considerado un verdadero dios. Estaban los sacerdotes, que eran la principal fuente de conocimiento y espiritualidad del imperio. Luego la nobleza, que eran las familias vinculadas a los faraones que poseían terrenos y mucho dinero. Después los escribas, que son la principal fuente de conocimiento del imperio. Los comerciantes y artesanos fueron parte importante del imperio. Los comerciantes recorrían el imperio en búsqueda de compradores, en cambio los artesanos llevaban a cabo grandes obras. Y por último, los campesinos que se situaban en el valle del Nilo, gracias a su gran fertilidad. Durante las subidas del Nilo, estos dejan el valle y se van a hacer trabajos para los faraones. La Gran Pirámide de Giza está ubicada en el borde norte de la meseta. Esta era una tumba para el rey egipcio Keops y es conocida como la pirámide de Keops, siendo la pirámide con mayor ancho. Es la estructura más alta en el mundo por cerca de 4.000 años, teniendo 146 metros de altura y habiendo perdido 9,4 metros por la erosión, pesando cerca de 6.500 millones de toneladas. La base de la Gran Pirámide es un cuadrado, midiendo 250 metros, donde podrían caber 10 canchas de fútbol. Los 4 triángulos son de igual base, cuyo ángulo de inclinación es de 52 grados. Tiene 213 escalones para llegar hasta la cumbre. La construcción comenzó el 2540 a.C. y tardando 23 años en ser completada. La Gran Pirámide contiene cerca de 2,3 millones de bloques. Cada bloque en promedio pesa 7 toneladas. Los trabajadores deben ubicar un bloque cada 2,5 minutos, 7 días para terminarla en 23 años. Durante los siglos la pirámide fue despojada de su cubierta. Sus piedras fueron utilizadas para la reconstrucción de puentes, mezquitas y palacios, donde se podrían construir 30 imperios. La pirámide de Giza es una de las 7 maravillas en el mundo. La ciudad de los vivos y de los muertos. Para los egipcios, nada era más importante que alcanzar la vida eterna, y hacían cuanto estaba a su alcance para llegar allí, desde hechizos, rituales, hasta embalsamados y construcciones magníficas tumbas. Cuanto más dinero tenían, más gastaban en su preparación para la muerte. Los egipcios creían que cada persona poseía un cuerpo físico y un Ka, una fuerza de vida que continuaba después de la muerte. Su Ka podría necesitar el mismo sustento que una persona viva, además del entretenimiento y sus herramientas de comercio. Todos estos elementos eran colocados en su tumba. Principalmente el Ka precisaría reunirse con el cuerpo físico, razón por la cual los cadáveres eran momificados.
Los muertos necesitaban reunirse con su Ka para alcanzar la vida después de la muerte, pero como el cuerpo físico no podía viajar desde la tumba al submundo, el Ba de la persona o personalidad lo hacía. Una vez que el Ba y el Ka se unían, hacían su viaje final al cielo, a la luz del sol y a las estrellas, donde el muerto resucitaba como un Ak o espíritu y vivía para siempre. En base a esto, la ciudad de los muertos pasa a ser a lo que ellos dedicaban su vida, las grandes tumbas. La religión egipcia se basaba en la observancia de unos ritos de culto a los dioses y en la fe absoluta sobre la eficacia de los mismos. Los dioses egipcios surgen de un espíritu ordenador que les da la vida, y esta idea se aplica a todas las manifestaciones de la naturaleza. Muerte y vida de ultratumba. La muerte en Egipto antiguo estaba considerada como un pasaje hacia una segunda vida. El libro de los muertos, recopilación de las fórmulas mágicas para ayudar a superar los peligros que acechaban a los difuntos en su viaje hacia el mundo de Osiris. La base de la religión egipcia era politeísta, es decir, que creían en varios dioses. Adoraban a los elementos de la naturaleza, como el sol, la luna y el río Nilo, además a los animales tales como el halcón, el buey y los insectos como el escarabajo. Dioses más importantes. Dios Ra, dios del sol, iluminaba la tierra en forma de halcón. Dios Osiris, héroe, dios de fertilidad y dios de los muertos. Diosa Isis, madre de todos los dioses. Dios Set, destructor, dios de la sequía. Diosa Niftis, dama de casa, tenía poderes mágicos. Dios Urus, llevaba la corona de unificación.